Agosto, lunes, 10:14 de la noche. Momento justo para comenzar en sincronía. Bienvenidos. Muy buenas noches, ya estamos aquí en sincronía, 15 minutos tarde, pero ya estamos aquí. Bueno, en esta noche me da mucho gusto saludar, como siempre, a mis amigos, colegas de este programa, tanto a Ulises como a Marta. Muy buenas noches, y a todos los colaboradores que van a estar con nosotros. Vamos a iniciar con la ciencia, vamos a iniciar con Enrique Seleni, con esta sección de Comunicando la Ciencia, y el tema es malentendidos comunes en ciencia. A ver, platícanos sobre los malentendidos comunes en la ciencia, Enrique. Te mando un abrazo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Marta, Odiseo, Jonathan. Bueno, vamos a empezar diciendo que, digamos, estas ideas equivocadas, malentendidos en ciencia, son, digamos, una creencia común que se transmite así como digamos, un meme, que es una verdad a medias o una falacia. Entonces perpetúa, ¿no? Es como en el caso de un rumor, entonces asume como cierto por muchas personas. Para poner un primer ejemplo, según una encuesta reciente, decía que más o menos como el 35% de las personas piensa que el sexo de un bebé lo determina la mujer. Yo me acuerdo que tenía algún vecino ahí hace muchos años que dejó a su esposa porque decía que le daba puras mujercitas, ¿no? Es digamos, el asunto del macho mexicano, ¿verdad? Entonces quiere tener un hijo varón. Entonces, bueno, supone que la mujer aporta cromosomas XX y el hombre XY. Entonces, para que se dé una combinación de tal manera, por ejemplo, para que salga un hombre tiene que ser XY. Entonces, bueno, es un ejemplo de pues, una noción que se tiene, que afortunadamente ha ido disminuyendo, pero sigue existiendo. Otro ejemplo es por ejemplo, en el caso de las estaciones, hay personas que, a pesar de que se supone que esto se enseña en la educación primaria, también la secundaria, de cómo cambian las estaciones, ¿no? Los equinoccios y demás. Algunas personas piensan que es porque se aleja más la Tierra, se acerca del Sol, pero en realidad es debido a que se inclina el eje de la Tierra. Incluso en el 21 de marzo es común que personas vayan aquí a las pirámides para cargarse de energía, ¿verdad? Aunque es un poco extraño porque si se quisieran cargar, pues más bien usarían ropa negra porque es la que absorbe todas la radiación, y en cambio la blanca las refleja. Pero, incluso también esas fechas, la radiación es particularmente alta, entonces puede producir cáncer de piel, ¿no? Otro ejemplo. También alguna vez se han subido a la torre latinoamericana, algún edificio muy alto, pues por ahí no falta como que el morbo así de que qué pasaría si tiro algún objeto pequeño, ¿no? Una piedra o una moneda. Comúnmente uno piensa que puede ser muy peligroso, que incluso puede llegar a matar a una persona, pero sucede que hay algo que se llama la velocidad terminal. Es decir, que cuando uno arroja un objeto, va acelerando. Pero digamos, si es en general más pequeño, después de un pequeño tiempo, unos segundos o más, como decía, dependiendo del tamaño,
llega un momento en que su rapidez ya no aumenta. Llega a un cierto límite debido a la resistencia del aire. Entonces, como una moneda es pequeña, no puede aumentar mucho su velocidad, cuando más llega a unos entre 50 y 80 kilómetros por hora. Entonces eso no podría, digamos, matar a una persona. Sí le podría causar algún descalabro, una herida, o alguna situación, bueno, podría asustarlo, digamos. Entonces, bueno, es otro ejemplo de algo que de la vida diaria, que, bueno, sí tiene relevancia el conocimiento, porque, por ejemplo, en el caso del tener un hijo varón o hembra, pues vemos que sí influye en nuestras vidas. O sea, no es nada más algo que alguien podría decir, pues no me sirve para nada saber eso, no se me da, etcétera. Pero pues también es importante que a nuestros hijos desde pequeños les enseñemos cómo se forman una idea del mundo, que ésta sea adecuada. Por ejemplo, hay unos libros de estos de infantiles para dibujar que ponen osos y pingüinos en el mismo dibujito. Pero sucede que los osos viven digamos, en la zona del Ártico, y en el caso de los pingüinos, pues en el Polo Sur, entonces nunca van a estar juntos. Pero bueno, es otra de las cosas que suceden, ¿verdad? Enrique, mira, buenas noches. Sí. Saludo, igual que a nuestro público, y estoy ahorita recordando algunas cosas y veo también que aquí en el chat algunos compañeros están poniendo caras de asombro, porque de repente hay algunas aclaraciones como estas de parte de expertos como tú, que de veras nos sonrojan de repente, porque pues nosotros estábamos en un entendido y creyendo cosas, y la verdad es que de dónde provienen esas cosas es la cuestión. Los medios de comunicación pues nos enseñan que, por ejemplo, los picapiedras son humanos y conviven con los dinosaurios, ¿no? Y yo que doy clases, una alumna estaba en ese entendido, una alumna de licenciatura de la carrera de Relaciones Públicas, estaba en el entendido en una clase de filosofía de que, me acuerdo, los dinosaurios habían convivido con los humanos, y fue una revelación para ella saber que no es así. Los medios de comunicación, entonces, Enrique, influyen mucho a través de las películas, por ejemplo, Armagedón y otras películas de acción, aventura o desastre, que tienen que recurrir a presupuestos científicos o a teorías, pero que de repente, al parecer, por muchas opiniones que he leído sobre científicos, tanto en historia como en ciencia, muchas veces el cine, y vaya que les robaremos a nuestros compañeros Tina y Vicente algo de la sección de cine, pero el cine también contribuye mucho a crear representaciones no tan exactas, o al contrario, o incluso muy, muy erróneas. Enrique, ¿son los medios los que influyen en esto también? Sí, hay una serie de factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, algo tan simple como cuando vemos en una película que choca un automóvil, inmediatamente explota, ¿no? Eso, Claro. Igual, por ejemplo, de lo que me decías de los dinosaurios, pues sí, precisamente tenía un dato aquí entre mis notas, era del siguiente ejemplo, ya no me dio tiempo. O sea, si Más quieres o menos como el decirnos 37% de los mexicanos creen que los dinosaurios convivieron con los primeros humanos. Y bueno, hay más ejemplos, por ejemplo, que un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar. Bueno, por ejemplo, en el Empire State, en Nueva York, pues, caen 100 rayos en un año, por ejemplo, ¿no? Y sí, es una cuestión ahí En el caso de lo que mencionaba de las películas, pues es porque se ve espectacular, ¿no? Las corretizas, las explosiones y, bueno, otra serie de... Yo recuerdo esa película de Armagedón, sí, hay una serie de cosas que pues no cuadran, ¿verdad? Por ejemplo, de pronto parece como si de verdad tuviera gravedad como de un planeta, el asteroide, son capaces de brincar
una especie de cañón ahí dentro del mismo asteroide, etcétera. Pues son... Así es. Una de las cosas que más me llamaron la atención fueron transbordadores precisamente a alta velocidad maniobrando y esquivando una serie de objetos ahí estelares y cósmicos. Y bueno, te preguntas si es cierto, y también me recuerdo otra película llamada El Núcleo, no sé si la viste, Eso no me acuerdo. que se trata de que es el mismo argumento de Armagedón, pero tienen que penetrar para Sí, sí. que el núcleo de la Tierra se detiene y empieza a alterarse los campos magnéticos, se crean una serie de desastres, y a través de una máquina tienen igual que llegar al núcleo de la Tierra, horadando toda la estructura, obviamente, y poner una bomba para que el núcleo vuelva a activarse. ¿Algún comentario acerca de esto, Enrique? No, pues digamos, pues tanto fantasía, ¿no? Porque en realidad, primero el radio de la Tierra, pues son unos 6.000 kilómetros, pues es una distancia muy grande. Simplemente cavar una mina, por decir 1.000 metros, es muy difícil. Y además, conforme digamos, cada vez se acercan más al núcleo de la Tierra, aumenta la temperatura, por ejemplo, entonces en la práctica sería muy difícil y bueno, más bien imposible por una serie de cuestiones. Ay, querido Enrique, en serio no sabes cómo me gusta tu sección, la amo. Lo que aprendí ahorita, entre pena me da por lo que yo creía de la Tierra, que era por su cercanía, por eso las estaciones, y entre risa con lo que nada más de imaginarme a todos que van de blanco a recibir energía en lugar de, como tú dices, mejor vestidos de negro. Entonces, pues la verdad te agradezco muchísimo que estés aquí, te mando un abrazo muy grande y pues hasta la próxima sincronía. Bueno, yo también hay cosas que no sé y también algunas ocasiones que me he equivocado, todos nos pasa, no se apenen. Nos vemos para la próxima, gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, ser o no ser, ahí el dilema, dice Hamlet. ¿Y cómo ser o no ser? ¿Quién lo decide? De eso nos platicará hoy Angélica Sánchez en Filosofía Viva y la búsqueda de una elección propia. Hola Angélica, bienvenida. Hola, buenas noches, Marta. Ulises y Jonathan creo que también por ahí andan. Es un gusto estar con ustedes. También le doy la bienvenida a algunos radioescuchas y amigos que ya me comenzaron a hacer comentarios de sincronía, que ya empieza a ser parte de un momento en mi vida y que es un gusto acompañarlos a ustedes y que estemos en esta construcción de coincidencias, de búsquedas. Y justamente el tema de hoy, hablando de búsquedas, es hablar sobre la elección, sobre esta pregunta de ¿qué hace uno con la elección? ¿Hasta dónde está uno? ¿Hasta dónde es el otro? ¿Quién hace? ¿De quién es? ¿Para dónde va esa elección propia? Y bueno, pues entonces comenzamos con la pregunta, si bien antes ya había hecho algunas de ellas. Cuando comenzaba a pensar en escribir sobre la elección, yo recordaba sobre una línea donde uno, si bien no se pregunta directamente si uno elige, por lo menos uno va rodeando el tema. Uno lo rodea pensando en cuestiones como, bueno, soy yo, es el otro, es el destino, es Dios, soy yo quien dictamina, soy yo quien traza, quién define, quién porta esa elección, esa libertad de decidir, de hacer con uno, con el otro. Entonces, bueno, de ahí surge como este título de, es una búsqueda de elección propia, de uno, del otro. Y entonces, bueno, así es como empiezo a desplegar que elegir es un verbo digno de pensarse, reflexionarse y aclararse en ello. Pues todo el tiempo nos estamos preguntando si sí o no. Es un ejercicio que nos demanda respuestas en cada momento. Pues sí, es entonces cuando la filosofía nos abraza en este camino de preguntas y nos pone de manifiesto varios conceptos que nos ayudan a entender algunos elementos que, si bien podríamos tomar en cuenta para poder descifrar esta pregunta, uno podría de repente asomarse y ver
que una de las palabras que ahí empieza a tocar la puerta es sobre el libre albedrío. Sí, creo que es de los primeros conceptos que uno podría comenzar a decir, va por ahí, es de arriba, es de abajo, o de dónde viene. ¿De qué somos libres? ¿Hasta dónde está dado, definido, destinado? ¿Y dónde yo? Bueno, al momento de desplegar este tema, me acordaba sobre uno de los cuestionamientos que se han dado cuando uno habla de la modernidad. No es momento ahora para definir si es modernidad o posmodernidad. Me parece que sería un tema también que más adelante podríamos retomar. Pero bueno, al menos la modernidad es quien da la bienvenida a la idea de una construcción más independiente, más individual, de que el hombre es capaz de trazar su propia estancia en la vida. Es decir, la creencia, la línea propuesta de un Dios que supone y define un proyecto, ha sido desplazada por nosotros, como bajo el razonamiento y la voluntad, que al parecer uno comienza como a empoderarse. Sí, se supone que somos nosotros quienes comenzamos a decir, fíjate que aquí trazo yo y no está tan dado por arriba. Bueno, pues la idea de independencia de un hombre sin Dios va tomando más fuerza. Y entonces uno dice, pues si soy yo quien toma las riendas de este andar, pues ¿por dónde me voy? ¿Y ahora quién o bajo qué proyecto el hombre se va a guiar? ¿No acaso la arista parece mostrar una dependencia del hombre por estar acompañado al menos de un proyecto, sentido o meta en la vida? Así la existencia parece quedarle como muy grande, ¿no? Tan grande que a veces le asusta. Y es aquí donde yo me detengo y hago espacio a esta idea, a esta reflexión, por la necesidad de una guía, un ejercicio de elección que responda a una orientación o lo que uno espera de uno mismo en esta vida. ¿No es acaso como que Dios nos echaba la mano en decir, bueno, pues como que ya trazó, ya me ayudó, ya me dio el empujón? De repente, al asumirse y empoderarse como Él, su propia guía, de repente dice, necesito de alguien, de algo, que por lo menos me acompañe en esta elección. Claro, habrá quienes me digan, sí, por algo el Dios se porta como la moneda, como la posesión. Si ya no es ese Dios, bueno, pues por lo menos la plusvalía en estatus, en poder, en material, como sea. Sí, también será parte de algún otro proyecto o programa más bien que estaremos dando en sincronía. ¿Pero acaso no nos damos cuenta que sí nos ha quedado grande como este andar? Como donde uno de repente necesita un poco de más pared o límite que alcance a decirnos, a poder darnos le llamo yo acompañamiento, pero incluso como cierto sostén o contención, decimos también en psicoanálisis. Pero bueno, no nos quedemos ahí y avancemos un poco más. Pensemos en eso que uno desea, sentirse acompañado de una lección en manos de quien dejamos esta, es decir, volvemos a lo mismo. ¿Hasta dónde es uno y hasta dónde el otro? Pues bien, les tengo la noticia que no es obviamente dada por mí, sino por la filosofía, por la sociología y la antropología, quien dice, ¿qué creen? Dependemos de la cultura, de las leyes sociales que nos dictan, del otro, dicen los lacanianos. Pues entonces ese otro y lo otro nos empieza a dar definiciones, nos nombra, y tanto así que nos bautiza hasta donde empieza a limitar nuestra elección, incluso hasta llega a aplastar deseos. No es fácil, ¿eh? Uno se ve altamente limitado en ello, pues uno está atravesado por todas estas formas de ley, de prohibición y casi hasta determinación social. Claro, cuando uno habla de social, uno puede voltear muy cerquita a ver a la pareja, a ver al amigo, a ver el trabajo, la institución o la familia. Pero bueno, ¿no acaso esto provoca enojo, impotencia, limitación, que nos hace querer encarar y a lo mejor surgir y entonces querer romper esta cadena que dice, este no soy yo, o al menos déjenme saber si soy alguien distinto en ello? Quiero enfrentarme por saber si hay algo nuevo en todo esto. Pues sí, uno podría comenzar por asentar que ese libre albedrío es compartido de entrada, ¿no? Si ya no es Dios, por lo menos sabemos que está compartido. Se ve fluido y casi determinado, pero nunca destinado.
pues ahí es justo donde quien se atreve alcanza a florecer, bajo un camino que inicia al tomar distancia. Sí, al tomar distancia de esa definición, de ese otro, de esa ley, que si bien podríamos comenzar a juzgar bajo crisis, bajo cuestionamiento, bajo decir, ¿es eso lo que me define a mí? ¿Es ese parámetro por el cual soy quien soy? Y quizá entonces desde ahí uno pueda surgir y entonces uno se descubre y se redescubre hasta quizá verse tan lejano o ajeno al otro. Bueno, pues entonces tomemos un poco de distancia, pongámonos un poco en crisis, pues esta apuesta de un nuevo conocimiento de sí mismo por un renacer quizá nos permita mostrarnos para con nosotros y así apostemos por una elección propia. Es decir, Angélica, quiere decir que nosotros los humanos estamos limitados o supeditados a diferentes factores sociales, culturales para nuestras propias elecciones. Es decir, no hay una persona que tenga elección propia a hacer determinadas cosas. Sí, muy bien, Jonathan. Me alegra tanto cuando me hacen a manera de pregunta que yo creo que me da la sensación que bien lo saben, que bien parece ser transmitida la idea. Es totalmente así, Jonathan, donde no somos tan independientes como desearíamos o como lo pensamos o quisiéramos creer, ¿no? Sí, porque me da la impresión de que mucha gente, bueno, tú sabes que para la ciencia de hecho no está demostrada que haya un libre albedrío, ¿no? Mucha gente piensa que es incluso hay una cuestión erróneamente con la física cuántica y esas situaciones. Pero, por ejemplo, este principio de libre albedrío sí tiene alguna implicación ética, como tú lo habías dicho bien, religiosa, incluso jurídica y científica, ¿no? En un plano de ético se puede suponer que, no sé, los individuos pueden ser responsables de sus propias acciones. Pero, es decir, por ejemplo, cuando alguien decide, para poner un ejemplo así más crítico, cuando alguien decide, por ejemplo, asesinar a otra persona, ¿se puede hablar de una elección propia, decir yo estoy eligiendo matarla por algo o hay otros factores? O sea, ¿cómo se da esa elección, por ejemplo, de matar a una persona? Es que me parece que justamente lo planteas como algo, por supuesto, que real y que acontece todo el tiempo. A mí me parece que la elección propia empieza a surgir desde que uno se permite con uno mismo darse un espacio y una distancia por descubrirse. ¿Qué quiero decir con esto? Donde esa distancia por lo menos pone en crisis una definición de lo que siempre me han dicho a mí, de lo que siempre te han dicho a ti. Jonathan, tú estás al micrófono y parece que el micrófono está siempre al lado de uno. ¿Será ese micrófono? Entonces, cuando digo que claro que estamos acompañados en este proyecto, en este andar por la vida, pues bueno, es el micrófono, es la familia, es el nombre. Pero bueno, ¿acaso no quisiéramos reconocernos en otra forma? Ok, Angélica, se trata entonces de encontrar nuestra propia finalidad. Yo creo que tiene que ver con otro tema que ya también tú seguramente tocarás y a profundidad en otro programa, que es el tema del significado y el sentido, porque dijiste la palabra destinado, la palabra de destino. Yo creo que la elección sigue siendo un problema muy profundo y nos has acercado de manera bastante luminosa a través de esta reflexión tuya a este problema que, a pesar de que se vive cotidianamente y en cada momento, porque neurológicamente no paramos de decidir, y sin embargo, hacer consciente el tema de la elección quizás sea una de las mejores elecciones que tomemos, Angélica. Muchas gracias por tu comentario del día de hoy. Muchas gracias también a ustedes. Y bueno, si hay espacio libre de albedrío a pesar del determinismo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, buena noticia que haya, a pesar de lo que parece tan determinante como es el universo, permita lo que es el libre albedrío también. Por lo pronto, vámonos a la elección de escuchar a una música de origen norteamericano de Minneapolis que se llama Lauren Piper con la canción Worldly Girl. I
I can't kiss you with a foreign tongue, for I'm only an American. But I think my lips and me have seen enough of this country that I could taste just as sweet. I won't call you from another tongue, enlist some switchboard girl to take your dimes. But I think these words you hear could ring out just as clear, whispered straight into your ear. Well, I ain't seen the things your girls have seen, except for maybe in a dream. But since you let me in your world, I think I could be a worldly kind of girl. Además de la importantísima reforma energética en la agenda nacional, últimamente, y en mi opinión al fin, se está empezando a incluir en los debates de nuestro país y del mundo entero la despenalización de las drogas, comenzando con la marihuana, y este es el caso de Uruguay. AMLO incluso ha ligado ambos temas en el sentido de señalar que todo este debate de la despenalización de la marihuana es una cortina de humo para distraer del descomunal atraco que se viene encima con la reforma energética de Peña Nieto. Yo no dudo que la derecha, como es de pérfida, pueda utilizar este tema para ello, pero creo que AMLO no debe simplemente descalificar el asunto, sino al contrario, tratar de adentrarse en él para que no sea la derecha de Fox, de Gómez Mont, de Castañeda, de Camín, en fin, de lo más impresentable de estos reaccionarios declarados y encubiertos, quienes se apropien del debate. Y está bien que puntualice que ahorita en este momento lo más importante es enfocarse, pero que no diga que solamente es eso, que no es una cortina de uno, sobre todo por el costo tan oneroso que ha significado para nosotros la prohibición, no solo en términos financieros, y que ha impedido que otros programas sociales, que un desarrollo mejor, que esos recursos se canalicen para esos programas, sino que sea dedicado a la persecución, a la militarización, al encarcelamiento, a la prohibición, y no solo recursos financieros, sino toda la sangre derramada tan inútilmente, porque al final va a acabar despenalizándose, y no solo la marihuana, yo creo que todas. Pero bueno, creo que es un asunto, en todo caso sería un asunto de salud y no penal, y creo que la izquierda no debe permitir que sea la derecha codiciosa, que todo lo que toca lo quiere convertir en oro para unos cuantos, la que se apropia del tema, sino que si se llega a dar la despenalización en nuestro país, se haga con una reglamentación que beneficie a todos, que no solamente a unos cuantos, y que no cause perjuicios para favorecer solamente la acumulación de capital de Fox y de las empresas que representan, sobre todo muchas transnacionales que ya están en búsqueda de eso, y otros aquí que al final va a ser lo mismo. En este sistema y en todos los campos, solamente unos cuantos van a beneficiarse. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Jonathan, Ulises? No, Marta, acabas de exponer pues, de una muy buena introducción, una diferencia que no se está haciendo o que quizás está escapando de la visión, del cálculo de muchos intelectuales y mucha gente de izquierda,
y no solo de izquierda, sino del grueso de la población en general. De por sí estamos ante un tema bastante escabroso, bastante polémico, que va desde la ética hasta la economía, pasando por el derecho, es un tema multidisciplinario. Y me da gusto que ahora hayas tocado el tema de la diferencia que puede haber entre un proyecto de izquierda y un proyecto de derecha acerca de la despenalización de las drogas. Recordemos que el gran neoliberal, el economista neoliberal Milton Friedman, es uno de los que ha promovido desde los años 70, si mal no me acuerdo, y 80, la despenalización de las drogas y la liberalización de las drogas del mercado, pues no precisamente como una de las formas de acabar con la violencia que por esta generada, que en realidad sí ha sido uno de sus argumentos, sino por esta filosofía de la libertad, de la doctrina liberal, la doctrina filosófica liberal, que dice que el individuo es libre, hablando de un concepto del que hablaba Angélica, por ejemplo, de que el individuo tiene un libre albedrío, tiene libre decisión, y obviamente también tiene esa libre decisión con respecto a lo económico. Aquí hay algo interesante en el argumento, no solo de Friedman, sino de la derecha que se acerca desde esta perspectiva a este problema. Todo, absolutamente todo es mercancía. Incluso el trabajo es mercancía. Entonces, ¿por qué estas sustancias milenarias que siempre han alterado la conciencia del ser humano y que le ha provocado otros estados placenteros, gozosos, en fin, otras maneras de estar y que se han vuelto codiciados e incluso prohibidos a lo largo de la historia, también pueden ser una mercancía? ¿Qué quiere la derecha con las drogas? Y por eso te digo, Marta, que creo que lo acabas de introducir de manera magistral. El proyecto de la derecha se basa en esta filosofía, sí en la elección libre del individuo acerca de su propio cuerpo, que es un tema importante, pero yo creo, independientemente de los debates que se den alrededor de este punto, que más bien va por la filosofía económica de la mercancía, es decir, porque todo puede ser comercializable y todo puede ser explotable para poder generar riqueza. Desde ese punto de vista estamos ante un escenario en el que esta liberalización de las drogas podría convertirse en un mercado más con toda la reproducción de lo que el mercado y el mercado capitalista, para hablar en particular, que el mercado capitalista, toda la opresión, todos los mecanismos de dominación que el mercado capitalista tiene, también serían parte de la comercialización de las drogas. Por parte de la derecha, bueno, muy probablemente, perdón, por parte de la izquierda, muy probablemente sería distinto, sería más una estructura estatal que regulara, poner mucho hincapié y mucho énfasis en una regulación, no en una prohibición, sino en una regulación procesual, en una regulación mesurada, progresiva, acerca de todas las sustancias que se van a comercializar, pero sobre todo también, pues, este control por parte de una instancia pública que de alguna forma haga hincapié, repito, sería el proyecto de izquierda, hacer hincapié no tanto en la ganancia que se va a obtener, sino en acabar con la violencia, acabar con la ilegalidad que produce tantos problemas sociales, y que este problema se ha visto también no desde el punto de vista de necesariamente de la moral, sino de la salud pública. Yo con eso entraría al tema. Efectivamente, lo que dijiste tú al inicio, Marta, y lo que continuó Ulises, me parece que es muy acertado. El gran debate de la despenalización de las drogas, en principio, tendría que verse en varias vertientes. En principio, no podemos abrir un debate de la cuestión de la despenalización desde un punto de vista moralista, ni desde un punto de vista ideológico. Realmente por la cuestión ideológica conservadora es que se penalizaron las drogas a partir de alguna época en Estados Unidos, y la que se dictó a partir de ese momento como una guerra o un plan antinarcótico de parte de Estados Unidos que impuso al mundo entero. Por ejemplo, hay algunas sustancias que me interesan mucho, la mayoría de nosotros la conocemos, la sustancia MDMA, que popularmente se conoce como el éxtasis.
Es importante hablar, por ejemplo, de los agentes. Hay científicos, incluso un químico, investigador que se llama Shulgin, dijo que hace poquito presentó una investigación en donde dice que esta sustancia del éxtasis producen o permiten a individuos expresar y experimentar contenidos afectivos reprimidos por las barreras culturales. Y el éxtasis alcanzó gran popularidad entre la cultura underground en California y entre la clientela de los clubes nocturnos, y los vendedores, en una acción de marketing, la rebautizaron con el nombre de éxtasis. Fue ahí en donde se rebautizó o se le puso ese nombre. Y en 1985 el gobierno estadounidense declara esta sustancia ilegal, pese a que numerosos científicos del mundo argumentaron muy bien sustentadas sus investigaciones de que el éxtasis tenía propiedades para hacer aflorar pensamientos y recuerdos reprimidos, y que incluso podían ser ocupados para cuestiones terapéuticas. Es decir, el gran debate de la despenalización de las drogas tendría que pasar por verdaderamente una investigación, una cooperación de diferentes personalidades, es decir, de científicos, de químicos, de sociólogos, de psicólogos, de diferentes personalidades que estuvieran hablando de este tema que es muy importante desde un punto de vista verdaderamente científico, desde un punto de vista de bienestar, porque lo que hemos visto es un proceso de Estados Unidos en el que ha estado imponiendo una manera de también no solo criminalizar las drogas, sino criminalizar a todos los que consumen las drogas. Y un gobierno no puede criminalizar a las personas que consumen drogas cuando la Constitución, por ejemplo, en México asegura que los mexicanos tenemos esa libertad, pero además también nos debe de asegurar la estabilidad. Bueno, un gobierno no puede criminalizar a la gente que está consumiendo las drogas. Y eso es muy importante también, porque en Estados Unidos, a partir de que se criminaliza y que se impone ese sistema en todo el mundo, y en México lo hemos vivido bastante con esta guerra, por ejemplo, del sexenio pasado y en lo que va de esta administración, hemos visto que ese sistema de criminalizar, de guerra contra el narco, no ha funcionado. Incluso el propio Obama hace unos años dijo, el sistema tal cual está para hacer frente a las drogas no ha funcionado. Por supuesto que él no estaba proponiendo la legalización pues, ni siquiera de la marihuana, ¿no? No estaba proponiendo ninguna legalización o ninguna despenalización, no lo estaba argumentando, pero estaba diciendo que de hecho, bueno, tal cual estaba sustentada la lucha antinarcótico o la lucha antinarco, no había provocado ninguna buena señal o ningún fruto. Y en México tenemos en ese sentido, ese ejemplo, qué mejor que México, que es el ejemplo mundial de esta situación, de que ha provocado masacres, de que ha provocado muchísimo este negocio, cuando económicamente pudiera ser o se podría en cuestión de seguridad tener una dinámica en donde, como tú dices, Ulises, se regulara, porque finalmente la oferta y la demanda de estos productos siempre se van a tener. Entonces siempre va a haber un mecanismo, se va a gestar un mecanismo para satisfacer esa necesidad. Entonces, si se reglamenta de acuerdo a criterios que digo pueden ser similares a los que se emplean para el alcohol, entonces pienso que los grupos criminales son automáticamente neutralizados y quedan despojados de ese mercado y por ende de esos ingresos que le permiten operar. Nada más un texto para terminar esta participación. En Estados Unidos, la lucha antinarco, tan solo en 2010, le costó al gobierno $40,000 millones. Son cifras extraoficiales, más o menos $40,000 millones, tan solo en 2010. Tendríamos que hacer una investigación en México cuánto, pero ustedes saben que con la militarización ha habido grandes cantidades de dinero, se han ido a militarizar el país y a provocar esta guerra inútil. Bueno, si el dinero que en México deja esta guerra o esta misma tendencia de la lucha antinarco, como se ha impuesto en Estados Unidos, si se combatiera y en vez de militarizar al país, se hiciera toda una reforma integral que tuviera y que pasara por la prevención, pero no solo la prevención, sino la información de las drogas, porque está satanizado el término droga, está satanizado el término de las drogas, y la gente no está informada sobre qué es verdaderamente la droga, y que muchas de estas drogas pueden funcionar mucho para muchos bienes esenciales de la humanidad, que es la mente, la conciencia, la depresión, por ejemplo, o qué hacer con las personas que tienen el problema del suicidio, que están pensando en suicidarse. Es decir, podría hacerse una reglamentación de ciertas drogas, es decir, no todas, ciertas drogas, incluyendo por supuesto la marihuana y otras más, con una reglamentación muy estricta,
pero con esto una gran reforma de salud que tenga que pasar por la salud, que tenga que pasar por la educación, que tenga que pasar por el estado de bienestar que el gobierno y el Estado tienen que garantizarle a la sociedad. Entonces yo creo que si se destinara la lucha del narco a otras cosas, empezaríamos a crear una sociedad más informada, más consciente, evidentemente que sepa bien la definición de droga, que no esté satanizado, porque bien ustedes dicen desde la derecha lo criminaliza, y este negocio entonces de la mafia y de las ganancias de los narcos, ¿a dónde van? ¿A dónde van las cuentas de la ilegalidad de las drogas? Les aseguro que van a cuentas de presidentes, a cuentas de gobernadores, a cuentas de políticos, de farmacéuticas, de empresarios, y entonces ahí lo que vemos es que la derecha o el status quo no quiere que cambie esta situación que ha generado tantas miles y miles de muertes. Entonces yo creo que sí reglamentación, sí un debate que no tenga o no pise en lo ideológico, sino con una cooperación que sea informada verdaderamente con los especialistas de los diferentes órdenes, y que entonces en ese sentido empecemos a proponer alternativas, porque lo que sí es, como dice Marta, lo que sí es ya impostergable es este tema que en México tan solo en el sexenio pasado, cifras más, cifras menos, le costaron la vida a más de 200,000 personas. Es decir, eso es el gran ejemplo del fracaso de la misma línea de la lucha antinarco, cuando en vez de estarla satanizando deberíamos de ponernos a informar qué son las drogas, que algunas sí pueden funcionar para ciertos tratamientos, reglamentarlas junto con una gran reforma de salud, una reforma educativa, una gran reforma de información. Evidentemente que eso se necesita cooperación de los de derecha y de los de izquierda, y estoy seguro que ni los de la derecha ni los de la izquierda van a quererle entrar al tema abiertamente, porque todos tienen beneficios de una u otra forma en que las drogas sigan el mismo curso que siguen ahorita, porque se han embolsado millones y millones de pesos. Tan solo Estados Unidos, pues parte de su sostén económico es el tráfico de drogas, el tráfico de las armas, lo energético, que tiene que ver con el petróleo, paradójicamente, que en México se viene este tema cuando estamos en plena discusión o en plena lucha para defender nuestros energéticos. Y entonces, bueno, es un debate que hay que abrirlo, evidentemente, sin caer en esa cuestión de lo moralista y de lo ideológico, y creo que ni los de la derecha ni los de la izquierda, a mi punto de vista, van a querer entrarle a esto. Yo quiero compartirles una experiencia personal. Bueno, y tengo que dar algunos datos bueno, valga la redundancia, de mi persona. Yo no fumo, yo no tomo y tampoco consumo drogas, eso por un lado. Y por otro, soy abogada y siempre me he dedicado a la investigación jurídica. Hace unos años, me encargaron un trabajo de investigación desde el punto de vista legal, jurídico, sobre las drogas, hace ya varios años, no hace poco, fue hace varios años. Yo empecé a abordar el tema, era libre lo que yo iba a tocar, entonces yo podría darle el giro que quisiera. Yo comencé a abordar el tema con la idea que tenemos todos, que los medios de comunicación nos han inculcado desde los casos de la vida real, los peores, es un flagelo para la humanidad, es un cáncer, es lo peor que le puede pasar a los niños, a los jóvenes, a todo el mundo, es lo más terrible. Así comencé con esa idea. Empecé para hacer la investigación, tuve que reunir muchísima bibliografía, muchísima, de todas partes del mundo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Compré un libro magistral que se llama Historia General de las Drogas, de Antonio Escogotado, y empecé a leerla. Había de todo. Para mi asombro, porque era bibliografía de todo el mundo, de Estados Unidos, bueno, de los idiomas que sabía, bueno, del idioma de inglés, en español, pero de otros países que también hacen tienen documentos en inglés. Entonces, venía de Holanda, de Brasil, de todas partes del mundo, de Japón incluso. Para mi asombro, era el conjunto de libros y de copias a favor de la penalización, de la prohibición, era abrumadoramente pequeño en comparación con lo otro. Y me fui informando y toda mi visión cambió. Tuve que darle un giro total a la investigación, y al final yo quedé totalmente en contra de que se prohibiera. Me encontré con datos impresionantes.
con datos de que en Canadá la gente moría más por pero por mucho, era una cosa impresionante, por el snowboarding, por este deporte de nieve, que por cualquier otra cuestión de drogas. Que la marihuana realmente no mata a nadie, como dicen, que mucha gente es considerada que murió por sobredosis cuando ni siquiera se le investiga y muchas veces es simplemente por cocaína adulterada hasta con matarratas. Que las drogas más peligrosas, las que realmente te dañan el cerebro, están totalmente a nuestro alcance. ¿Cuáles son? Lo puede comprar cualquiera en las tiendas. El Tiner, el Resistor 5000, todas estas están a la venta y no por eso todo el mundo está drogándose ni va corriendo a hacerlo. Hay otros factores más graves como son los niños de la calle en condiciones muy malas que por olvidar su situación tienen que prestarse eso para olvidar el hambre y que creo que en ese caso sus problemas, su peor problema no es el de las drogas sino otros más, igual en las cárceles. Esto no quiere decir que yo diga que son inocuas, para nada, no. En ese libro que digo, La historia general de las drogas, es de Antonio Escotado, como señalé, es una persona que probó todas las drogas, todas y cada una, desde todo LSD, éxtasis, crack, las consideradas más peligrosas las probó todas y da una serie de información sobre los pros y los contras, porque nada, ni la comida que comemos es inocuo para nosotros, todo tiene sus pros y sus contras, y como tú bien dijiste, Jonathan, lo importante es la información. Y saber, he escuchado muchas dicen, es que no es posible que vamos a solventar los vicios de las personas y todo, pues bueno, como leí hoy en alguna parte, a todos los seres humanos, por X razones, nos gusta marearnos, de alguna manera o de otra, con chocolate, con la montaña rusa, con otros vicios, todo va a tener sus pros y sus contras, y eso también no significa que si se despenalizan se va a acabar el problema de la violencia. Eso no sé, porque es también multifactorial y sobre todo por el sistema económico en el que vivimos. Pero creo que ante todo es necesario este debate y también tratar de no considerar que si no son mis vicios, están mal. Solamente mis vicios, ya sea leer, ya sea comer chocolate, comer en exceso, es lo bueno. Los otros no lo son. Y por otro lado, hay que tener algo muy en cuenta. No todos los que consumen drogas son adictos ni están para el hospital. Es una proporción pequeña, grave, y que debe canalizarse todo tipo de recursos para prevenir, para informar y para tratar a las personas que se hagan adictas. Pero no todos los que consumen son adictos. Es importantísimo lo que hemos abordado en esta charla sobre la despenalización de la droga. Creo que es importante hablar de este tema, es importante que se abra ese debate. Coincido con Andrés Manuel en un punto, creo que es peligroso abordarlo tal cual en estos momentos en donde se van a entregar nuestros energéticos. Creo que sí, el tiempo es como que muy a modo de las circunstancias, ¿no? La gente cuando escucha eso de las drogas inmediatamente se imagina lo peor y entonces empieza a decir, ¿qué va a pasar? Mis hijos se van a drogar, mis hijos, cuando ya se están drogando a lo mejor, cuando son unos alcohólicos o cuando fuman cuántos cigarrillos al día, pero les preocupa tanto este tema que sí puede ser un poco, digamos, peligroso que se toque en esa frontera con la discusión de los energéticos. Pero de que es un tema que se tiene que abordar, creo que sí, y en lo que no estoy de acuerdo con Andrés Manuel es cuando dice, en campaña presidencial dijo, que se tenía que hacer una consulta. Peña Nieto y Vázquez Mota dijeron no a la despenalización y Andrés Manuel dijo consulta. Yo creo que no es necesaria una consulta. Si nosotros le preguntamos a la gente va a responder respecto a cómo la televisión le ha dicho que la droga es, y como hemos coincidido en esta charla, la droga es mala, la droga destruye, todo lo que nos han dicho sin hacer una investigación objetiva de que la droga tiene muchas cosas muy buenas que pueden utilizar médicos y que pueden ser o para tratar y la curación de muchas enfermedades que hoy en día no hay realmente una cura o que no se tiene de alguna forma investigación sobre ciertos problemas que de alguna forma afectan a mucha población en México y en el mundo. Entonces creo que estoy de acuerdo con una parte con Andrés Manuel y otra en desacuerdo, pero lo que sí estoy de acuerdo es que es momento de hablar de esto.
Y vuelvo a reiterar, legalización debe ir acompañada de educación. Y además en el pensamiento de la gente quede que las drogas no son buenas ni son malas por definición, que en el universo de las drogas, como en la vida real, las cosas no son blancas o son negras, sino que hay matices, hay tonos grises, y en ese sentido hay que fomentar en nuestro país la transparencia de la información y educar a la población en un buen uso de las drogas, porque yo creo que el buen uso de las drogas con la información podría ayudar a la toma de decisiones individual, lo que decía Ulises, lo importante de que nosotros tengamos la decisión con información de consumir o no ciertas drogas. Eso creo que es muy importante. Y también hay que preguntar a quién beneficia que haya drogas ilegales. Esa es otra. Pero también la otra cuestión es de que no necesariamente, como dijo Marta, el legalizarlas, con eso se va a terminar el problema de la violencia y el problema de la lucha de los narcos. Pero creo que es momento en que la sociedad se arriesgue a tomar decisiones distintas y a probar distintas maneras de hacer las cosas, porque como lo hemos visto y experimentado en los últimos años, ha sido un fracaso, y en México, a partir de la guerra del narco, según las estadísticas, ha aumentado el consumo también de la droga. Vamos nosotros entonces a música. Este tema da para mucho y podríamos analizarlo con muchísimas de nuestro panel de especialistas. Este tema lo iremos abordando en los siguientes días. Vamos a ir entonces a música. Es Lauren Piper, la canción A Week or Two, y regresamos, seguimos aquí en Sincronía. I found a note in your banjo case. I almost threw it away. So tired of hearing about love you had before me. Well, I just can't seem to find a place in your heart. There are reserved spaces, and no one's backing out. Seems you've already loved the love that I've been dreaming of. I saw a look in your eyes that said you'll love her till the day you're dead, and possibly a week or two thereafter. And when you said those words to me, I thought about the day you'll leave for her accent and her future and her laughter. You've already loved the love that I've been dreaming of. Hemos tratado muchos temas interesantísimos en esta noche, y todos de alguna manera se van hilando y se van sincronizando, como es la filosofía profunda de este programa, la sincronía. Hemos pasado desde la elección a la educación, y de la educación a un tema que los combina a los dos, que es el que tocamos en la charla anterior, mis dos compañeros, Jonathan y Marta, y yo, en donde se combina precisamente qué es la información, qué es la educación. En el caso de Enrique S. Leni, que habló de la educación en la ciencia a través de estos errores científicos que se dan, qué es la educación, qué información es la que se debe de tener para tomar buenas decisiones desde el punto de vista científico, y también obviamente desde el punto de vista de algo tan personal como es la disposición del propio cuerpo, como habíamos comentado. Entonces, educación, toma de decisiones, elección, son los temas que pues van muy de la mano a lo que ahora vamos a tocar, porque vamos con César Iglesias, y
y en esta ocasión con el tema de la educación. César Iglesias en la sección Ecomunica y el tema que él presenta como la masacre educativa provocada por el neoliberalismo en México a partir del Tratado de Libre Comercio. Buenas noches, César. Hola, buenas noches, Ulises, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Adelante con tu participación, que estamos ansiosos. Pues sí, mira, Ulises, el tema del día de hoy busco presentar lo que ha sucedido con la educación, qué ha pasado con ella. Lo que vivimos actualmente es finalmente una masacre educativa desde mi perspectiva, y creo que tiene varias explicaciones en sí misma. Voy a abordar 3 puntos nada más el día de hoy, pero justo para denunciar lo que ha sucedido, del por qué 1.8 de cada 10 jóvenes en edad de cursar la universidad solo son aceptados dentro de estas universidades públicas. El otro porcentaje, casi, digamos el 1.8, no, ni siquiera son 2, el otro porcentaje, el 8.2, pues son rechazados y enviados como carnes de cañón a un conflicto de mayor escala. Pero todo esto tiene un inicio. Digamos que la privatización de la educación empezó a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Evidentemente, a la hora de que se hace el pacto que da pie al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hay un giro histórico. El neoliberalismo empieza a cambiarle el sentido histórico que tenía la educación en México. La educación había sido popular, crítica, científica y nacionalista. Y este cambio que ahora vivimos empieza a tener, digamos, con la tecnocracia al mando, y es orientada de una manera en donde la mercantilización va de por medio. La mercantilización de la educación y la privatización de ella, lo que manda el mensaje es: todo el mundo puede mercantificar, incluida la educación. Hugo Aboites ha sido muy claro en aquel libro que tiene acerca de Viento del Norte, TLC y la privatización de la educación superior en México, al señalar 2 puntos. Con el Tratado de Libre Comercio, la educación debe considerarse como plenamente incluida en el rubro de los servicios de los tratados de libre comercio. O sea, que entra dentro de aquellas negociaciones que se dieron en ese marco. El segundo es que la participación del Estado debe ser tal que no inhiba o no impida el libre comercio en el ámbito educativo. Y aquí es algo muy importante que habría que recalcar. Hay un desfinanciamiento estratégico de la educación que estrangula a la educación misma. Tan solo en el punto número 2, por ejemplo, lo que podemos ver es el incremento del porcentaje del PIB a la educación. Es una quimera. Sí, se ha aumentado del 5%, ya está aumentando, y ahorita, según los datos propios de la OCDE, estamos alrededor del 5.3%. Pero este 5.3%, me refiero, es una quimera, porque vean ustedes, en vez de beneficiar de una u otra forma a la educación pública, lo que tenemos es que se ha beneficiado a organismos en donde la OCDE dicta qué es lo que se tiene que beneficiar y a quiénes. Por ejemplo, está la Sociedad de Padres de Familia, la Ceneval, inclusive el padre Aguilar, Retes con Educación y Formación de Valores, Mexicanos Primero con Claudio X González, Televisa, la propia CENTE. Hagamos un recuento. De todo este porcentaje del PIB, solo el 80% va destinado al gasto público. O sea, el 80% del 5.3% es gasto público. El otro 20% es gasto privado. De este porcentaje total, el 97.5% del gasto corriente va para salarios y solo el 2.5% va para infraestructura. Estos números que estamos manejando, evidentemente lo que están contrastando es que hay un desvío de recursos infinitamente mayor. ¿Por qué? Porque los recursos que el CENTE tenía, los recursos que el Bester Gordillo tenía a su disposición, era para desviar la educación y no para mejorarla. Entonces, esto nos ha colocado en un terreno inédito. Cuando se trata de privatizar la UNAM a partir de 1999 y al Politécnico en el 2003 y en el 2005 respectivamente, y son detenidos por los estudiantes, la UNAM está poniéndole un alto, los estudiantes de la UNAM están poniendo un alto a la voracidad, porque evidentemente hay un porcentaje muy grande de toda esa masa que es excluida, digamos, de las educaciones públicas, que están yéndose a escuelas privadas que no tienen la calidad educativa.
y que evidentemente están ahí justo para poder absorber recursos. Pero lo peor aún de todo esto, digamos, es que esta masacre educativa no está provocando una pérdida de jóvenes en el boom histórico más grande poblacional habido en México. Está llevando a los jóvenes justamente a una masacre educativa. La edad promedio en la cárcel es de 23 años. Los jóvenes están ahí queriendo estudiar y son rechazados. El Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, el MAES, informó que en el 2012 la UNAM aplicó 1,091,261 exámenes de selección y dejó fuera a 173,671. De los 90,600 aspirantes a ingresar al IPN, 66,320 no lo consiguieron, mientras que la UAM aplicó 90,765 exámenes, dejando fuera a 78,538. Estudiantes hay, jóvenes que quieren estudiar hay, maestros que puedan dar existen. Lo que hace falta es una reforma a fondo educativa que reoriente el gasto para que los estudiantes puedan asumir de manera central, digamos, este discurso. Ahora bien, quiero terminar con este argumento. Hay jóvenes allá afuera que por 7,500 pesos se vuelven sicarios y pueden matar a quien sea. Esa es la realidad que hemos tenido, provocada por aquellos dictados del Tratado de Libre Comercio para privatizar la educación, y bien no pudieron. Pero lo que ahora sucedió fue que buscan desde un desfinanciamiento estratégico estrangularla. Esa es la gravedad del asunto. Hoy lo quiero recordar porque hoy regresaron a clases y hay muchos jóvenes que no porque hayan reprobado el examen, porque evidentemente es un negocio, sino porque el propio sistema los excluye y la sociedad no hace nada. Hola César, qué gusto tenerte aquí, aunque muy triste escucharte en el sentido de que es lamentable todo lo que nos platicas. Entonces a mucha gente la palabra conspiración no le gusta, pero aquí yo vería dos tipos de conspiración. Una para enriquecer a unos cuantos al privatizar la educación y convertirla en mercancía, y otra para mantener a nuestro país en un determinado sitio como simplemente una fábrica de mano de obra que no piense, que no tenga criterio, que no se le abra su mente con la educación. Y pues bueno, creo que aquí pareciera que la palabra conspiración no sobra. Mira, creo que tocaste un tema medular de esta discusión, y eso tiene que ver con los salarios bajos en México. Justo al disminuir la capacitación de la fuerza de trabajo, lo que nos encontramos es que hay miles de jóvenes allá afuera, hay miles de jóvenes que no tienen para comer, que se encuentran en situación de pobreza y que necesitan un empleo y que aceptan cualquier remuneración con tal de sobrevivir. Esos jóvenes presionan a los jóvenes que estudian, y los jóvenes que estudian a su vez tienen que disminuir sus propios salarios para poder ser contratados. Es un círculo vicioso que lleva, digamos, al Estado a renunciar en ese carácter que debería de tener para poder impulsar la investigación y que a su vez esta pueda impulsar el crecimiento económico. Están renunciando, el Estado está renunciando a ese carácter en donde esa soberanía debería de propulsar un mejor mañana para todos estos jóvenes. 23 años es la edad promedio en la cárcel. Esto es una masacre educativa para todos los jóvenes. 1 de cada 10 solo puede entrar a la universidad pública. Todos esos sueños de todos los estudiantes que están ahí buscando poder trascender son cancelados una y otra vez porque la educación se busca privatizar. No lo pudieron hacer de manera directa gracias a aquellos jóvenes que resistieron en la huelga del 99, gracias a aquellos jóvenes en el Politécnico que dieron la lucha en el 2003 y en el 2005, pero evidentemente lo que ha sucedido es que la han buscado desde una privatización indirecta, un desfinanciamiento estratégico, pues digamos, sepultar aquellos sueños de la juventud. Bien dices tú, hablas tú de masacre. La palabra podría sonar bastante fuerte, bastante cruda, bastante amarillista, pero la realidad es que es la correcta. La masacre que ha hecho estos gobiernos
este sistema, habla de neoliberalismo. Yo siempre digo que más allá del neoliberalismo, el capitalismo ha sido el que ha llevado a esta masacre de los jóvenes, como tú bien lo dices. Ahora, quisiera preguntarte una cosa, César. Al Estado le cuesta, porque a lo mejor es una pregunta muy tonta para muchos, pero creo que es importante que la gente sepa, al Estado le cuesta más educar a una persona que los frutos que pueda tener una vez que ya tenga una licenciatura o una ingeniería o una maestría. Es decir, al Estado no le cuesta más tener a esos jóvenes en las calles, a esos jóvenes en la drogadicción, porque no tienen otras aspiraciones, porque no tienen deporte, porque no tienen educación. Es decir, al gobierno no le convendría más educar. ¿Realmente no hay dinero para educar a la gente? ¿No hay dinero para educar a la sociedad? ¿O por qué se les cierra tanto las puertas a los jóvenes? ¿Y por qué las oportunidades que se les dan instituciones que no tienen el mismo nivel que la UNAM, o que el Politécnico, o que la UAM? ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta muchísimo. Es verdaderamente ese mito de que es muy cara la educación. En Estados Unidos, por ejemplo, pues es carísima, pero aquí en México tendríamos esa posibilidad de decir, es carísima la educación y por eso no se puede dar educación de calidad para todos. Jonathan, mira, yo creo que lo que es caro es mantener el sistema de corrupción dentro de la educación. ¿Qué ha sucedido? El Estado gasta el 5.3% del total del PIB para poder educar a la nación. 5.3% del total del PIB. De ese 5.3%, el 97.5% va dirigido al gasto corriente para pagar salarios. De esa cantidad de dinero enorme, evidentemente una gran parte va a parar a las arcas del CENTE, una gran parte va a parar a las alianzas que se tienen con la iglesia, especialmente con el padre Aguilar Retes. Una gran parte de ese dinero va a parar a mexicanos primero que buscan vivir del dinero de la educación. Una gran parte va a parar a Televisa. Una gran parte de ese dinero va a parar, sin lugar a dudas, al negocio privado que significa el Ceneval. Entonces, el dinero está ahí. El problema es la corrupción y el desvío de recursos públicos a entidades privadas, cuando debería ser el Estado el encargado de garantizar la educación pública y gratuita a todos los jóvenes que están en edad de cursarlas. Por eso molesta demasiado aquella aseveración de que ni estudian ni trabajan los ninis. Como escribí hoy en el Twitter, ninis ni madres, ninis ni madres. Es el Estado que está creando una masacre juvenil educativa que lamentablemente estamos dejando pasar y no la denunciamos. Por eso es importante retomarlo. Y Jonathan, yo creo que dinero está ahí, pero está siendo desviado. Muy bien, César, te agradezco mucho esta participación, sin duda. Cada sección que hemos tenido contigo, César, ha sido de mucho aprendizaje y de mucha reflexión, y nos enseña que la economía va más allá de los tecnicismos de los economistas, y tiene que ver también con todo lo que tú nos estás abriendo, esas posibilidades de estos temas, y de poder hacer estas denuncias concretas de que sí hay dinero para educar, pero el Estado no quiere invertirlo en donde tiene que invertirlo y prefiere privatizarlo para que se beneficien unos cuantos. Ya lo decía bien Marta, todo lo frivoliza la derecha. Para la derecha todo es el ganar para unos cuantos, solo para unos cuantos electos, para unas cuantas personas privilegiadas. Eso es verdaderamente que una masacre lo que está pasando en este país. Muchas gracias, César, nos estaremos escuchando en la próxima sincronía. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, Jonathan, saludos a todos en la mesa. Un abrazo, muy buenas noches, y nosotros vámonos de esta masacre de la educación que bien nos dijo César Iglesias a la sección de sexo, de Zona Roja, Sexo sin Censura. La semana pasada yo no pude estar en el programa, pero lo pude escuchar, y en verdad que fue una delicia escuchar a Ernesto, escuchar a mis compañeros, porque el tema, bueno, se me hizo súper divertido, súper entretenido, me gustó muchísimo, y creo que hoy no será la excepción, porque el tema es el sexo casual, los pros y los contras. Creo que este tema también, como todo lo que tiene que ver con sexo, nos interesa a usted y a mí, nos interesa a todos. Te agradezco tu participación como cada lunes, Ernesto. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, Ernesto, dale. Dale, mira, efectivamente, pues hoy vamos a hablar del sexo casual, y
hay un comentario de un tuitero que me gustó. Yo tenía preparado, digamos, otro guión, pero decía él sexo casual o de casualidad. Y me llamó mucho la atención su comentario para empezar por ahí, porque voy a hablar de sexo casual, pero cuando él dice sexo por casualidad, es el que a veces nos mete en algún conflicto. Y sucede efectivamente, como él lo menciona, con mucha frecuencia. El problema es qué pasa después de tener sexo si no estás preparado para tener una relación de sexo casual. Es cuando sobre todo las mujeres entran en conflicto y bueno, me quedo, me salgo, me voy, esto va a seguir, va a ser una relación, ¿qué va a pasar? Etcétera, ¿no? Cuando se da por casualidad. El sexo casual es otra cosa, realmente se trata de establecer una relación casual con alguna persona, fundamentalmente sin que exista compromisos de ninguna de las dos partes. Pero tiene todo, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. Mira, en la vida cotidiana lo que nos pasa a la mayoría de las parejas, pues es que al principio somos muy, muy comprometidos con la pareja, pero al paso del tiempo, el trabajo, el ir y venir de la vida cotidiana, los compromisos que nunca faltan, las responsabilidades con el hogar o con los hijos, etcétera, pues todo eso se convierte en un matapasiones, ¿no? Por la noche, pues lo más seguro es que la pareja prenda la tele para ver a qué horas quién se queda dormido primero y luego el que se quede despierto la paga, ¿no? En cambio, tener sexo casual, pues imagínate, primero, no te toca ser el novio o la novia. Tú sabes que ser novio implica pues estar al pendiente de llevarla a cenar, de llevarla al cine, de enviarle las flores, ponerte todo guapo, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso pues implica mucho esfuerzo por parte de uno. Pero en el sexo casual, pues el placer es mutuo, ¿no? Y nadie se tiene que comprometer con nada. Ninguna cosa que tenga que ver con una relación formal en la que uno tiene que estar al pendiente de todo. ¿Cuál es la desventaja o una de las desventajas? Te voy a mencionar pros y contras. Una desventaja, el problema es que si tú estás teniendo relación sexual de tipo casual con una mujer o con un hombre, en el caso que sea la mujer, o como se quieran poner de acuerdo, eso no es problema. El caso es que tienes que pensar que si es casual, la otra persona también esté llevando sexo casual con otras personas. Ahí existe el riesgo, sobre todo de un contagio de enfermedades sexuales. Tener sexo casual en este sentido, pues puede ser riesgoso. ¿Qué tendría que hacer? Pues bueno, habría que tener un cuidado, tener las precauciones necesarias, porque precisamente es un sexo casual que puede estar siendo compartido con otras personas, ¿no? En el caso del hombre, pues siempre usar el condón, y si se trata de la mujer, pues no se vale, es necesario que bajo ninguna circunstancia acepte tener sexo con él si no está debidamente protegido. Una ventaja, bueno, el sexo casual es el que te proporciona una enorme cantidad de fantasías eróticas, ¿no? En el principio de una relación, tú sabes, los varones nos afeitamos, nos ponemos la loción más fina, nos vestimos muy bien, etcétera, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, vamos entrando en un colchón, en una zona de confort, y nos vamos olvidando de todo aquello y terminamos pues con una bata, una pijama, con tus calcetines y te vas a la cama. En cambio, en el sexo casual, bueno, tienes esta oportunidad de que solo ves a la pareja cuando está en la mejor condición, ¿no? Uno y otro van preparados para tener una noche tremenda, riquísima, y cada uno va dispuesto a dar lo mejor del uno con el otro. ¿Cuál es la desventaja? Si están pensando que el sexo casual puede resolver un conflicto personal, eso es un error. El sexo casual es una diversión, es un placer, y eso te proporciona una grata experiencia. Pero hay personas que en esta búsqueda de algo más profundo, quizás de una relación sentimental, de amor, piensan que teniendo sexo casual lo pueden conseguir. Es cierto, el sexo te reconforta, te hace sentir muy bien, y yo siempre recuerdo una escena de esta serie Sex and the City, de la chica que era la más fogosa de todas, que siempre andaba en la búsqueda de uno y otro,
y en una ocasión se acuesta con un chico, con un adolescente, y cuando terminan, el chico se voltea y le dice, te amo. Y ella se voltea y le dice, no seas tonto, solo tuvimos buen sexo, ¿no? Entonces, digo, no se tiene que confundir una cosa con otra, ¿no? Entonces, el sexo casual no va a resolver los problemas que tengamos, no nos va a resolver los conflictos existenciales, solamente se trata de una mera gratificación sexual, ¿no? Es decir, que podemos llenar una libreta e ir poniendo ahí a todas nuestras parejas sexuales, pero eso ni te va a hacer más guapo, ni te va a hacerte sentir más realizado, ni mucho menos te va a convertir en mejor persona. O sea, no es una relación de más sexo, mejor persona, ¿no? Mejor que ahí sí hay que buscar otras maneras de crecer como persona, porque el sexo no te lo va a dar. Otra ventaja, mira, el sexo casual en muchas ocasiones piensan que también puede ser una oportunidad para que suceda algo, que es un poco lo que estaba diciendo anteriormente, pero es muy difícil. Si estás pensando que a lo mejor con un sexo casual se puede llegar a algo más profundo, más duradero, más significativo, eso es un error, ¿no? Aunque hay excepciones. De hecho, yo conozco algunas personas que después de haber tenido una temporada de sexo casual, que se establecieron como pareja, e incluso se casaron y les ha ido muy bien, pero eso no suele ocurrir. Definitivamente es raro que a través del sexo casual se pueda establecer un compromiso, se pueda uno comprometer con una pareja, ¿no? Ahora, otra cuestión que puede pasar es que nuestras relaciones sexuales generalmente no le ponemos el corazón, y eso es lo mejor, pero pues en el corazón no se manda, dicen, ¿no? Y entonces cuando tenemos sexo también con mucha frecuencia, como seres humanos, estamos buscando una compañía, estamos buscando seguridad, estamos buscando apoyo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir la vida. Y bueno, desafortunadamente esas cuestiones no se van a dar a través del sexo casual, ¿no? No se van a conseguir, no vamos a resolver nuestras situaciones. Otra desventaja, dime. No, sigue. Otra desventaja es que puede pensarse que tener un buen sexo hará que alguien se enamore de ti. Y este es un clásico, ustedes saben, de las discusiones, de que dicen que los hombres tienen sexo y las mujeres quieren amor, ¿no? Que las mujeres cambian sexo por amor, pero desafortunadamente eso no va a suceder. Yo creo que si estás esperando que alguien se enamore de ti o que te trate de manera formal y comprometida, no va a ocurrir. Más bien, si estás en una relación de sexo casual y estás con esa esperanza, te va a provocar una cuestión negativa, te va a generar angustia, te vas a sentir desesperado. El sexo casual debemos tenerlo muy claro, es solo eso, un encuentro fugaz en donde no existen compromisos, y como dice Dario Benedetti, sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a adorarme sin respuestas, o más o menos así, lo cité ahorita a la memoria, pero Benedetti tiene esa parte, me gusta mucho, ¿no? De quererte sin preguntas y yo también te voy a adorar sin respuestas. No hay preguntas y no hay respuestas, ¿no? Creo que estas son algunas de los pros y de los contras del sexo casual, pero a final de cuentas, yo creo que es muy grato quien lo está experimentando, quien lo quiere experimentar, pues nada más que tenga muy claro eso. No se vale meter las emociones, no se vale meter el corazón, no se vale tener esperanzas, y finalmente pues hay que tener una protección adecuada tanto el hombre como la mujer. Y pues si se cumplen, digamos, estas cuestiones, pues a disfrutar. Agosto está empezando y es una buena temporada para tener una buena jornada, una buena temporada de sexo casual. ¿Cómo ven? Hola Ernesto, pues siempre tu sección muy cálida, muy agradable, y pues sí, al final Ulises siempre me ha dicho que no hay generalidades, que depende de cada caso, pero tú nos diste muchas pautas, ciertos patrones y ciertas podría decirse reglas, aunque se oye muy
exagerado en estas cuestiones que más bien son bastante libres, pero sí ciertas pautas. Pero al final yo creo que depende de cada persona y sobre todo lo que tú mencionaste, que cada quien sepa qué es lo que quiere realmente, que lo asuma, que no porque le digan, ay, no, pues eres muy, muy conservadora, tienes que tener sexo casual y aunque no lo quiera lo haga, o pensar que pensar que debe ser a fuerza. Yo conocí a una muchacha, como tú mencionaste, que se consideraba muy liberal y le gustaba tener sexo casual, pero el problema era que cuando lo tenía después, yo sufría mucho porque se enamoraba y decía que eran los amores de su vida. Entonces mejor, yo creo que si realmente quería tener una pareja, pues que lo asumiera así, ¿no? Claro que sí, fíjate que efectivamente yo creo que pues más que reglas son consejos, ¿no? Son algunos tips para quien lo quiera intentar o para quien ya lo esté llevando a cabo. Y efectivamente, yo también conozco muchos casos, créeme que hay mujeres que se enamoran con mucha facilidad y dicen, este es el bueno, ¿no? Y después de un mes o dos tienen otro encuentro con otra persona y dicen, no, este sí es el bueno. Y pues no, nunca va a llegar si lo están tratando de encontrar en una relación casual, ¿no? Y también otra cosa es que yo siempre he dicho que entre las parejas todo se vale, pero que siempre hay un límite, y ese límite lo tiene que tener muy bien establecido cada persona, precisamente para no romper esa frontera y que no vaya a salir lastimado ninguna de las dos partes. En este sentido, creo que si las mujeres saben muy bien que tener sexo casual para una mujer, como tú dices, conservadora, no es, que ni lo intente, o sea, ni por presiones de ninguna especie, ¿no? Yo creo que es válido en esta vida ser congruente con lo que uno piensa y con lo que uno hace, y si alguien no dice el sexo casual no es para mí, perfecto, ¿no? Que no lo intente, que espere tener una relación formal, ir paso a paso hasta que llegue el príncipe azul, que generalmente es moreno, güero, no es azul, y generalmente no es un príncipe, pero al fin de al cabo llegará la persona más adecuada y pues con ella podrá realizarse como persona, ¿no? Cada relación de todo tipo, un universo, mi querido Ernesto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y otra vez habernos ilustrado tanto en estos temas que son tan sabrosos pero tan complicados al mismo tiempo en nuestra vida diaria, y también de alguna forma trascendentales, porque estas experiencias van definiendo gran parte de lo que somos, ¿no, Ernesto? Muchas gracias por tu participación y por cerrar este programa. No, un gusto, un abrazo, Ulises, Jonathan, Marta, y a la gente que nos haya escuchado. Tengan una muy, muy feliz, confortable, sexosa noche. Hasta pronto. Ok, pues cerramos con la sección con X, porque así es, la sección con X, sección de Sexo Sin Censura, Zona Roja Sexo Sin Censura. Y excelente cierre, porque hemos tenido un programa arduo con temas muy variados, pero sincronizados e hilvanados en algunos temas, en algunos puntos, como hemos estado viendo a lo largo de este programa. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su compañía, a nuestro querido público. Quiero agradecer también al equipo de Red Generación, a Diana Maya en el social media, a Noemí León en la continuidad y el timing, a Carlos Garza en la producción, este equipo tan profesional. Y también recordarles que estamos en contacto con ustedes a través de el Twitter de Red Generación y en el Twitter sincrona@1. Por mi parte es todo. Jonathan. Pues sí, Ulises, gracias a todos los que nos escucharon, y que Dios escuche a Ernesto Jiménez y hoy sea una noche sexosa para todos. Ok, Marta. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que participaron con nosotros, a Red Generación, a ustedes, mis compañeros Jonathan, Ulises, y hasta la próxima sincronía. No se olviden de sincronizarse con nosotros el próximo jueves alrededor de las 10 de la noche. Muchísimas gracias y hasta luego.